9:36, 9 de la mañana con 36 minutos. Maravilloso cielo al fondo, se veía el cielo de la capital del reino, señoras y señores, de la región de Magallanes. Partimos este tercer día, cuarto bloque en rigor, ya lo habíamos anunciado, está con nosotros Mario Sillar, ha estado con nosotros conversando de educación, que es la pega de Mario, pues, sí. Lo que estudió, que se ha formado en términos académicos. Hoy día vamos a hablar de política, don Mario, ¿cómo está? Buenos días, gusto de saludarlo, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el programa, que cada día va subiendo. Te agradezco sí. Mucho. Mario, a ver, algo hablamos nosotros, algo hablamos con el diputado Boric también. Se está trabajando en la fusión de varios movimientos que eran parte hasta hace, yo diría, algunas horas, algunos días, o ya en rigor hasta el próximo fin de semana, del movimiento del Frente Amplismo, ¿no? Del Frente Amplio. Dentro de ellos, Izquierda Libertaria, el Movimiento Autónomo, etcétera, varios, que ya me los vas a detallar, le vamos a contar a la gente. Y se ha armado un partido que ya tiene nombre, que se llama Convergencia Social, pero le vamos a decir Convergencia para efectos de economía de palabras, lingüística, economía lingüística. Cuéntanos un poco, ¿cómo va eso? ¿Se van a juntar firmas? Ya te pregunto respecto de tu rol, porque entiendo que además eres un candidato o vas en representación de Magallanes al Comité Central de Convergencia. ¿Cómo va a funcionar esto? Vamos, partamos de cero, porque yo creo que hay que partir de cero. Ya, a ver, partamos explicando que el Frente Amplio es una coalición de varios movimientos y organizaciones políticas. Algunas de esas organizaciones ya están legalizadas como partido, como por ejemplo el Partido Humanista o como el Partido Revolución Democrática. Pero la mayoría de las organizaciones que pertenecen al Frente Amplio no tienen el carácter legal de partido. Ya, son movimientos. Son movimientos y que no tienen, por lo tanto, derecho, por ejemplo, a cupos a hacer lista de concejales, por ejemplo. Ya. Para que la gente entienda un poco la diferencia entre un movimiento político y un partido legalmente constituido, es esa, que en el fondo no tienes recursos públicos, no puedes inscribir candidatos a alcalde, tienes que inscribirlos como independientes, y para inscribirlos como independientes tienes que juntar firmas. Sí. Entonces, para el ejercicio de la política es un poco más complicado ser un movimiento político no legalizado como partido. Y por lo tanto... Es más, paréntesis, Movimiento Autónomo tuvo que ir como parte del PH, del Partido Humanista, cuando fue candidato... Para las últimas parlamentarias, el Gabriel Boric salió electo por nuestro movimiento político, en rigor inscrito por el Partido Humanista como independiente. Exactamente. Adherente. Ya. Y bueno, y por lo tanto, lo que está ocurriendo dentro del Frente Amplio después de las elecciones presidenciales del 2017 ha sido un reordenamiento interno que ha posibilitado, que ha instado a la fusión de ciertas organizaciones para poder en conjunto convertirse en partido político. Eso ya lo está haciendo o lo hizo el Partido Poder con Izquierda Autónoma, y se transformaron en un partido que se llama Comunes hoy día. Sí. Y lo estamos haciendo nosotros también, que somos 4 organizaciones, la nuestra, Movimiento Autonomista, Izquierda Libertaria, Nueva Democracia y Sol. Okay. Y esas 4 organizaciones se pusieron de acuerdo, estamos ya un año trabajando en ese proceso de fusión o de convergencia, como le hemos llamado, y por eso el partido nuevo se llama Convergencia. Ok. ¿Cuánto lleva este proceso? Desde la toma de decisión. Larguísimo, ¿no? Sí, porque me imagino, de partida ponerle el nombre a un partido, hacer las bases del partido, de qué es lo que pienso, cuál es la ideología del partido, ¿no? Claro, ahí, bueno, fusionar 4 organizaciones políticas, fusionar 4 miradas distintas, ¿no? Es bien complejo. Quiero hacer un énfasis que creo que es bien importante, es que todas estas organizaciones estaban dentro del Frente Amplio, y como partido ya recién constituido vamos a seguir siendo al Frente Amplio, claro. La idea es que el Frente Amplio tenga una mayor capacidad operativa, tenga una mayor capacidad de articulación y que tenga entre comillas, domicilios a la interna del Frente Amplio, cosa que la gente que quiera un proyecto como el de Revolución Democrática lo encuentre, que el que quiera un proyecto más de carácter revolucionario como el nuestro, que también está el Partido Igualdad, que entiendo que se está reconformando también, que se desafilió en el último proceso, pero ahora está reconstituyéndose. Entonces, la idea es que el Frente Amplio tenga varios matices dentro de la coalición y que la gente pueda entender no 14 organizaciones, sino que
unas 3 o 4, encuentro yo que sería lo ideal. Varios matices, Mario, pero también dentro de esta decisión, yo me imagino, te lo pregunto directamente, que hay un tema también de cómo sustento el partido en términos económicos, porque los movimientos no tienen sustento del Estado, ¿no? Básicamente, o sea, podrían tenerlo, pero de forma indirecta. Si uno tiene un partido y es parte ya, o sea, pasa a ser un partido más dentro de todos los partidos del país y tiene buenos resultados electorales, tiene un buen financiamiento del Estado igual, ¿no? Sí, yo diría que el tema del financiamiento o que podamos recaudar dinero a cambio de votos o que el partido legalmente constituido tiene derecho a cierto financiamiento público no es el principal elemento que nos moviliza a constituirnos. Pero ayuda, ¿no? Pero ayuda, claro. Ayuda, nos pone en la misma situación de las reglas del juego de otros partidos. Pero al mismo tiempo, lo que yo insisto, lo que me gustaría hacer énfasis es que es un esfuerzo por converger, o sea, en el fondo por ordenar un poco mejor el Frente Amplio, por presentar cierta claridad. O sea, yo diría que en el país más neoliberal del mundo no tiene mucho sentido que hayan 4 organizaciones distintas, con 4 directivas distintas, con esfuerzos replicados en todo Chile, y es mucho mejor y mucho más óptimo para las energías, para el cómo nos podemos desplegar a nivel nacional, que haya una fusión de estas 4 organizaciones que nos estamos fusionando y que podamos ser una herramienta mucho más potente, un elemento de fuerza, de organización mucho más incisivo dentro del Frente Amplio y dentro del escenario de la política, básicamente. En rigor van a quedar ¿cuántos partidos dentro del Frente Amplio? Porque o van a seguir habiendo movimientos satélites dentro del FA. ¿Lo siguen habiendo? Siguen habiéndolo. Hay, o sea, yo creo que con estas 2 fusiones que han habido este año, o entre el año pasado y este año, se va a reducir harto eso, y creo que va a ser mucho más entendible un poco para la gente común que quiere adherir al Frente Amplio esta simplificación de las fuerzas que va a haber adentro. Ya, ¿cómo va a funcionar Convergencia? ¿Cómo va a funcionar en términos de partido? Sí. Es una organización bastante sencilla. Tiene 3 niveles de representación a nivel nacional. Una es la presidencia, que preside una dirección nacional, que son 5 o 7 personas, si no me equivoco. Después viene un comité central de 40 personas. A ese estoy postulando yo como representante de la región de Magallanes. Esos 40 son 40 representantes a lo largo de todo Chile, exacto, ¿no? Exacto. El comité central se compone a través de un representante regional. O sea, va a haber 16 comités central regionales. Y luego hay 20 representantes que se eligen a nivel nacional. O sea, por votación universal nacional. Y luego hay representantes de los frentes, que están los frentes feministas, el frente estudiantil, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego en cada región hay direcciones regionales. Son 5 personas. 5 personas por la mesa directiva es de 5 partidos a nivel regional. ¿Quién la compone acá o quién la va a componer? O quién hay dos listas. Hay 2 listas compitiendo, una encabezada por Arturo Díaz, que es el actual concejal de Punta Arenas por el movimiento autonomista y que va ahora a la elección como presidente. Y la otra lista la preside Rodolfo Muñoz, que viene de Izquierda Libertaria. ¿Se sabe quién acompaña a Arturo en la lista? Sí, claro, la lista por la que yo votaré es la de Arturo. Está compuesta por Arturo Díaz, por Mari Villegas, por Danilo Mimisa, por Luz Bermúdez y Javiera Román. Cercanos a Gabriel Boric, claramente, ¿no? Sí, todos en general militamos en la misma organización, una organización pequeñita todavía, pero sí. ¿Qué busca Convergencia a nivel local? Porque una cuestión es el Frente Amplio a nivel nacional, y una cuestión muy distinta, uno podría entenderla, es el Frente Amplio a nivel local, o lo podría ser Convergencia en este caso. ¿Qué es lo que busca Mario Convergencia en Magallanes? O a qué apunta, ¿no? O sea, voy al hecho de que ahí, a la vuelta de la esquina, en un año más tenemos elecciones municipales, gobiernos regionales, etcétera. Mira, yo creo que no es tan diferente a nivel nacional. Yo creo que obviamente la región de Magallanes quizás a nivel nacional es una de las que tiene mayores particularidades por su zona de aislamiento y también por la representación de los partidos políticos también. O sea, acá por ejemplo ganó o perdió Sebastián Piñera. Es una de las pocas regiones en donde ocurrió eso. La región de Magallanes tiene ciertas particularidades, pero nuestro esfuerzo también es nacional. O sea, yo creo que hay muchos elementos que se replican a nivel nacional que se pueden representar a nivel de escala en la región y tienen que ver, por ejemplo, con
con la baja de representación que tienen los partidos políticos en términos paulatinos en el tiempo, cada vez hay mayor abstención electoral, sí. La región no escapa a eso, hay una mayor deslegitimación de la actividad política, la región no escapa a eso, hay casos de corrupción, de mala utilización de fondos públicos, de los municipios utilizados como caja pagadora de favores políticos, y eso ocurre a nivel nacional y también ocurre a nivel local. Yo escuchaba la entrevista que me antecedía, digamos... Liselot Álvarez. Sí, respecto a las salmoneras, por ejemplo. Eso ocurre en la región, pero también es un caso que trasciende la región, que ha pasado en la 10ª región, sí, en la 11ª. Yo diría que el modelo de desarrollo económico, el modelo productivo, las empresas extractivistas, pero también el cómo se han mercantilizado los derechos sociales, el cómo se ha precarizado la vida, ¿cierto? Hoy día estamos discutiendo si trabajar 8 horas o 12. Yo creo que muchas de esas cosas son transversales al territorio nacional. Ayer el ministro del Trabajo, Monker, dice que entren a las 7:30 mejor, así se demoran 20 minutos sí. de la pega y Sí. No, terrible. Cuesta entender ese tipo de comprensiones, ¿no? Claro. En el fondo, para un poco, yendo a tu pregunta, el partido Convergencia, si tú le haces un test de ADN, te vas a encontrar con que nosotros venimos de las movilizaciones sociales, principalmente de la estudiantil. Disculpa la referencia o la autorreferencia, pero yo mi tesis de pregrado la hice en escuelas efectivas, que en el fondo es cómo escuelas con niños pobres tienen buenos resultados. Okay. O sea, yo estaba muy influenciado por la Revolución Pingüina en esa época. Sí, sí. Y muchos de nuestros dirigentes vienen de movilizaciones sociales que han ido convergiendo, no solamente la estudiantil, sino que, por ejemplo, Luz Bermúdez, que compone la lista de Arturo, es la vocera de Noma FP, ella es dirigente de la Confusam. En las municipales pasadas tuvimos de candidata a Jessica Bengoa, que era presidenta de la NEF. Han ido distintas movilizaciones sociales, han ido convergiendo en un esfuerzo que busca cuestionar el orden de la política actual, la precarización de la vida, un poco lo que decías tú del ejemplo del ministro del Trabajo. O sea, hace 2 siglos que la sociedad logró que trabajemos 8 horas. Hace 2 siglos. Y seguimos trabajando 8 horas. O sea, y la incorporación de la tecnología, la incorporación los procesos de industrialización, en la automatización, todos esos beneficios se los ha llevado una porción muy pequeña de gente, y la calidad de vida en países particularmente como el nuestro ha ido precarizándose. Y en ese contexto es donde emergen esfuerzos políticos como el nuestro, que no es el único, por cierto. Convergencia va a ser el partido que podría sentarse a dialogar con las izquierdas, con las otras izquierdas, con la centroizquierda, la oposición, por decirlo, que se juntó el día sábado al encuentro de la oposición. ¿Va a ser Convergencia el partido que se va a sentar a conversar con los otros partidos para ver si se llega a un acuerdo o no para primarias municipales o en la gobernación, etcétera? O sea, yo creo que hay que discutirlo. Creo que el debate está abierto en ese Gabriel Boric dijo que estaba dispuesto al diálogo, que no había ningún problema. Yo creo que esa es la postura. Nosotros estamos dispuestos a discutir y a conversar con quien sea. Eso no implica que lleguemos necesariamente a un acuerdo. Cierto, claro. Pero ya existe la voluntad, cuestión que uno lo escuchaba hace 2 años y decía, pero ningún motivo nos sentamos a conversar. A ver, lo que pasa es que hay un problema fundamental, al menos para nosotros, que tiene que ver con que el carácter fundacional de organizaciones como las nuestras se funda principalmente en un descrédito y en una decepción profunda de la nueva mayoría o de la exconcertación. Sí. Muchos de nuestros militantes, de hecho, como Mari Villegas, por ejemplo, que va a la lista nuestra, como Arturo Díaz, que va a presidente de nuestra lista, vienen de ese mundo. Sí. Régulo Díaz, en su momento Oscar Barrientos, Pavel Oyarzún, son gente que ha estado participando en nuestra organización y vienen profundamente decepcionados de las prácticas políticas, de la política en general, digamos, que se ha implementado en organizaciones como la nueva mayoría o la exconcertación. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos que hacer obviamente es abrir el diálogo político desde el punto de vista de lo más político, valga la redundancia, en el sentido como ya no caben como esta cosa como son vendidos, son neoliberales, etcétera, etcétera, sino que establecer algún tipo de diálogo que permita algún tipo de construcción en conjunto. Si tú me dices ahora cómo se va a dar, bajo qué criterios, con qué condiciones, yo no sabría decirlo. Eso, pero tenemos que aprender un poco de la derecha también. Po. La derecha tiene como un holding en donde tiene como 4 filiales, ¿no? La derecha económica con Piñera, la derecha autoritaria de Kast, la derecha como para jóvenes como de Opoli,
y la derecha social de Osandón. Y cada uno, entre ellos, se putean, tienen diferencias, entre ellos... Y dialogan y llevan candidatos únicos. Y entre ellos dialogan, claro. Es como una empresa multiroot. Cada una de ellas tira el rollo que quiere, paga muy pocos costos de tener incoherencias con sus aliados, pero a la hora de unirse, se unen. Y yo creo que en la izquierda, o en los centro-izquierda, o lo que se llame, porque yo, la verdad, no sé si debiéramos autodenominarnos como izquierda propiamente tal, pero en los sectores políticos que buscan la transformación, que buscan la corrección de ciertos elementos excesivamente abusivos, etcétera, 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 en esos sectores políticos, yo diría que hay que tener un diálogo fraterno, tratar de llegar a acuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Ahora, déjame un dato. Dale. ¿Tú sabes cuál es la votación electoral más alta que ha tenido el progresismo desde el 90 hasta acá? La de Gabriel... No. A nivel nacional. A nivel nacional. Es la de Patricio Aylwin. Patricio Aylwin, claro. El Patricio Aylwin en el 90 sacó 3,9 millones de votos. Ya, sí. Y esa votación no ha sido alcanzada nunca. De hecho, si tú sumas Meo, si tú sumas Guiller más Beatriz Sánchez, más Meo, más Carolina Goich, no alcanzamos a Aylwin del 90. Con el doble del padrón. El 90 había 12 millones de votantes y ahora... en el 90 había 7 millones de votantes y ahora hay 14 millones de votantes. El doble del padrón y no alcanzamos a Aylwin. Entonces el problema cuando me dicen, no, juntemos en un cónclave todos los partidos, desde la DC hasta el Frente Amplio, yo les diría, ¿saben qué? Eso no es suficiente. Ni siquiera eso es suficiente. Ni siquiera eso es suficiente para ganarle a la derecha. O sea, claramente la gente que compone y que participa en procesos electorales o en la vida partidista hoy en día está a las luces de que no es suficiente y que hay que ir a buscar a gente a su casa, a sus espacios donde que no participen con la política. Yo, por ejemplo, escuchaba a Eugenia Mancilla en tu programa ayer, que decía al Jorge Antonio Brasi, a varios voceros, a Dalibor, varios voceros de la nueva mayoría diciendo, invitándonos a participar de primarias o invitándonos al cónclave, que somos bienvenidos, etcétera. Pero yo les diría a los compañeros de la nueva mayoría, ¿qué autocrítica hacen ellos? ¿Qué autocrítica hacen ellos? Que no hayamos, incluyéndonos, como fuerza emergente, que ¿Tú tiene crees 2 que años. Ellos no hacen autocrítica ni en la interna, ni una conversación de café, o una cuestión de repente de reuniones de partidistas? Bueno, ahí no lo sé, pero a nivel público se ve poco. O sea, Michelle Bachelet ha gobernado 2 veces y las 2 veces la ha entregado al gobierno de la derecha. ¿Qué autocrítica se hace ahí? O sea, en el fondo es qué ocurre en la ciudadanía que durante 30 años de transición, 40 años de transición, la gente ve que la política cada vez más les pasa por arriba. Y eso nos involucra. O sea, nosotros somos actores, partícipes, protagonistas, o que queremos ser protagonistas del escenario de la política. Y también nos conviene también una autocrítica en eso. ¿Cómo asumen, Mario? Ustedes, me imagino que la han escuchado, tal vez hasta lo han conversado, las críticas que le hacen justamente los partidos de la oposición, de la centroizquierda, de la ex nueva mayoría, diciendo, estos cabros nos miran desde las alturas con una cuestión así como que somos mucho mejores, córtenla, y cómo no se van a dar cuenta de que cometen errores, como esta diferencia de ver las cosas y como que nosotros tenemos la razón y nosotros vamos a poner las condiciones a eso y nos juntamos a conversar. ¿Lo has escuchado esa crítica? Muchísimo, sí. ¿Cómo la asumen? ¿Cómo la recibe? Yo creo que en toda crítica o en todo elemento como caricaturesco hay algo de cierto, pero también hay algo de exceso, digamos. Yo creo que sí, dentro del Frente Amplio hay una cuestión que es característico del elemento etario, digamos, que nos comprende. O sea, en el Frente Amplio tenemos más o menos casi toda la misma edad, excepto Arturo. Claro, verdad. Pero en general, como la composición, yo diría que incluso socioeconómica, de la edad que tenemos, somos en realidad una conformación política bastante homogénea todavía, que no quiere decir que sea excluyente, pero eso tiene que ver más con una cuestión sociológica y política, porque en el fondo nosotros somos segmentos que no se sienten representados por los partidos tradicionales. ¿Por qué ocurre eso? Porque en nuestra generación, yo digo mi edad, tengo 34 años recién cumplido, pero entre los segmentos entre 18 y 35 años, es un segmento socioeconómico que se ve mucho más vulnerado que la gente de esa misma edad, esa gente del mismo estrato socioeconómico de otra edad.
Ya, ok, entiendo. ¿Se entiende? Sí, sí. En el fondo, yo esto se lo digo a mi papá, por ejemplo. Mi papá estudió en un liceo público, después estudió en la UMAG, y después tuvo un empleo muy decente, lleva 30 años en la misma empresa. Hoy día eso es difícil. Eso para nuestra generación es casi imposible. Sí. O sea, egresar, de hecho, de ese liceo público que egresó mi papá, ya casi no entran estudiantes a la universidad. No entran, no les da el puntaje de postulación o no les interesa estudiar. Hay un proceso de segregación que le afecta mucho más a nuestra generación que a la generación inmediatamente más vieja. Y eso involucra que nosotros no nos sintamos representados por las coaliciones políticas o los partidos políticos de clases medias de antes y intentemos conformar otros. Depende de ellos también si quieren dialogar con estos nuevos explotados, ¿cachai? Con estos nuevos segmentos que nos sentimos endeudados, precarizados, trabajando en horarios, con empleos a plazo fijo. Son etapas de la historia absolutamente distintas. Son etapas de la historia distintas y yo creo, humildemente, y esto lo digo para que no me digan que soy soberbio, lo digo humildemente, yo creo que los partidos políticos tradicionales no han estado a la altura de las nuevas generaciones que son explotadas de forma distinta y diferente a las generaciones de ellos. Ya, el punto es que sí yo veo, olfateo, la voluntad, y me diste un ejemplo que es súper interesante, haciendo la comparación con la derecha, con quien hoy día gobierna. Claro. Tienen distintos puntos de vista, exacto, se tratan pésimo por los medios, por las redes sociales, pero a la hora los que tienen claro de que se tienen que unir, porque unidos ganan. Exacto. Ahí hay algo que no sé si hay que copiarlo o no, pero ahí hay una voluntad al menos de un horizonte estratégico común. Ellos lo tienen, que es la Constitución del 80. O sea, ellos, desde Kast a Osandón, pasando por Piñera y por el otro Kast, el liberal, tienen una voluntad manifiesta de defender la libertad de empresa, la competencia en el sistema educativo, la existencia de mercados en el mundo de la salud, de servicios de pensiones privados. Tienen un horizonte estratégico común y eso con la concertación o con el mundo ex nueva mayoría nos cuesta encontrarlo. O sea, nosotros tenemos diferencias, por ejemplo, de cómo implementar. Pero debe haber algunas cosas, tiene que haberlo, pero claro, una nueva constitución, asamblea constituyente, no más AFP, qué sé yo, estoy repitiendo las ideas que ustedes mismos han... todas las cosas que dijiste tú, que pudieran ser elementos comunes, fueron parte fundamental del programa de Michelle Bachelet. Sí. Y después de Michelle Bachelet, habiendo tenido mayoría en ambas cámaras, terminó entregándole... Ahí está la gran decepción, ¿no? Habiendo tenido mayoría en ambas cámaras, no haber podido hacer reformas mucho más profundas de las que sí se hicieron. En el 2014 no existía el Frente Amplio, Mauro. O sea, todo el espectro de la sociedad que demandaba grandes cambios no tenía representación política, salvo Michelle Bachelet, salvo la nueva mayoría. Ahí ellos mismos tienen que... Esto, sinceramente, yo no lo he escuchado en esfera pública. ¿Qué opinión tienen ellos o qué crítica o qué autocrítica se hacen ellos respecto a haber accedido a un gobierno con plenas mayorías, con dirigentes estudiantiles que pasaron a ser del Congreso? No sé si lo recuerdas, pero Revolución Democrática, que el 2014... dice, yo quiero hacer colaboración con este gobierno. Sí, pues. Trabaja en el Ministerio de Salud. Mete a sus mejores militantes dentro del Mineduc. O sea, el único que presentaba disidencia política al proyecto de la nueva mayoría era Gabriel Boric, que era un diputado de 120. Sí. O sea, tenían plena disposición, tenían un escenario, pero absolutamente favorable para trabajar con los movimientos sociales, y la promesa de Michelle Bachelet era nuevo Código del Trabajo, ¿cierto? Nueva reforma al sistema una reforma constitucional y gratuidad en la educación superior. O sea, de esas tres promesas quedaron desdibujadas, se generaron contradicciones, al menos en el mundo educacional con la ley de inclusión se generó una especie de resistencia por parte de los apoderados, hubo una serie de errores que hasta el día de hoy yo no he escuchado ninguna autocrítica. No digo que tenga que haber como un harakiri al respecto. Pero ¿le ves responsabilidad de RD también en toma de decisiones? No, eso debería responderlo RD. Sí, pero es parte del Frente Amplio. Sí, absolutamente. Nosotros, por ejemplo, no sé si sabes cuándo comienza el Frente Amplio a constituirse. Hace varios años, pero hace un par de años, en medio del gobierno de Michelle Bachelet, se empieza a constituir el Frente Amplio al día siguiente que Revolución Democrática sale del Mineduc. O sea, en la salida de Revolución Democrática del Mineduc es una decisión de ellos
que ellos pueden explicar mejor, pero ellos lo que dicen es, no hay condiciones de elaborar reformas políticas en materia educacional de forma sustantiva. Ellos se retiran del Mineduc y de ahí empiezan a dialogar con el mundo autonomista y de ahí con el PH y de ahí con todos los partidos que después se suman al proyecto del Frente Amplio, pero la salida de RD del Mineduc es fundamental. Tienen claro que, bueno, no sé, o vislumbran, interpretan de que si no van unidos es muy probable que se pierdan las municipalidades a nivel local. A nivel nacional también hay una proyección a nivel nacional, a nivel local digo, si van unidos pueden llegar al municipio, si no van unidos es muy probable que no. Gobernador regional, ¿no van a ir a la gobernación regional o tienen candidato para la gobernación regional, Mario? ¿O se ha conversado algo? No sé, la verdad, eso no está bien acotado todavía. Es parte de la discusión que tenemos que dar como partido una vez ya constituido. Vamos a estar este año, como te contaba antes de que partiera la entrevista, vamos a estar muy ocupados juntando firmas para la legalización del partido. Eso va a ser a partir del mes de junio. Ya. ¿Este fin de semana tienen las elecciones? Este fin de semana son las elecciones, ya. Sí. ¿A qué hora? ¿Dónde? Para que la gente... Es online. Oh, okay, es online, sí. Al estilo de RD. Al estilo de RD, ya. Sí. Esperemos que tengamos mayor participación. No, pero... O sea, para no eludir la pregunta, yo creo que es fundamental que el Frente Amplio pueda competir en la mayor cantidad de comunas posible. O sea, yo creo que lo que hemos aprendido, por ejemplo, con la primera elección de Gabriel, es que cuando tú te presentas a las elecciones, aunque seas muy chico, y aunque pierdas las elecciones, ese momento de participar del debate público te permite constituirte. Sí. O sea, puede ocurrir en varias comunas de Chile en donde no exista ningún frente amplista o ningún ser humano que se autodefina frente amplista, que el solo hecho de que exista una candidatura pueda terminar conformando un grupo, un lote o un regional del Frente Amplio. Y eso para nosotros es fundamental. Probablemente sea lo más responsable discutir en comunas donde gobierne la derecha, principalmente, evaluar una candidatura única. Pero es muy complejo porque en el fondo unas primarias legales te deja amarrado en todo Chile. O sea, tú también eres parte de las ciudadanas, ¿no? Primarias ciudadanas. O tal vez omisión. No tengo opinión formada todavía. Ya, okay. Creo que queda un buen resto para negociar. Yo creo que la idea que tuvo Revolución Democrática es muy buena, que es la de proponer segundas vueltas para los municipios, cosa de que se puedan presentar todos los candidatos y todas las sensibilidades que quieran, para luego, en segunda vuelta, las dos mayorías más altas van a una definición. A un balotage final, que se llama, ¿no? Mario, se nos acabó el tiempo. Interesante conversación. Vale. ¿Cómo les va con Godoy Cruz? El hombre es hincha. Debe ser los pocos hinchas de la U de Conce que conozco. No, pero en Concepción, Mario, no acá en Punta Arenas, claro. No, mira, yo una vez fui al hospital, al Hospital Clínico de Magallanes, y me estacioné y después iba caminando y vi que uno de los autos tenía un banderín de la U de Conce. Era un auto que compraron en Conce y se lo trajeron. Tienen que ganar. Sí, tenemos que ganar para clasificar y ojalá que la U de Conce pase a octavos de final de la Copa Libertadores. En el Malvinas, Argentina. Sí, en el gran estadio. Gran estadio. Sí. Mario, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Vale, chao. Pausa, ya volvemos.